Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente con ustedes compartiendo un momento, unos pequeños datos interesantes sobre las intervenciones de enfermería en la atención del adulto con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Este es un tema muy complejo, muy difícil de abordar en algunas ocasiones por la dificultad que se tiene al momento de diferenciar y hacer un diagnóstico preciso de un síndrome coronario agudo en evolución, dado por la complejidad de su presentación en algunos grupos de pacientes y las diferencias que hay entre ellos. El día de hoy trataremos de abordar un poco lo que la enfermera interviene en la atención de este tipo de pacientes cuando acuden a nuestro servicio de urgencias o incluso en el servicio de hospitalización que presenten este tipo de situaciones. Sin más por el momento, les agradezco que nos acompañen el día de hoy y vamos a comenzar. Bien, como todos sabemos, las enfermedades coronarias han sido y han formado parte últimamente de un gran porcentaje de causas de enfermedades en diferentes grupos de pacientes que nos vemos afectados por estilo de vida, por enfermedades genéticas, carga genética, disculpen, y es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial, es la cardiopatía isquémica, comprendiendo el 30% de las muertes. La OMS estima que para el 2030 aumente en un 36% de los casos de cardiopatía isquémica. Y en la mortalidad intrahospitalaria se ha observado un descenso de los casos debido al incremento de revascularizaciones oportunas y angioplastia primaria. Esto es porque cada vez debemos de estar más relacionados y más actualizados sobre el manejo de este tipo de pacientes. Bien, en la guía de práctica clínica con respecto a las intervenciones de enfermería en un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, la competencia de la enfermera que se pretende alcanzar es que participe en el diagnóstico inicial, en el tratamiento de dolor, disnea y ansiedad, conjuntamente con los demás signos y síntomas que el cuadro clínico que el paciente presente, en las intervenciones en la terapia de perfusión óptima y primaria, e, y la identificación de las arritmias que transcurren mientras está en evolución el cuadro clínico. Bien, adentrándonos un poquito, la categorización de pacientes con infarto agudo al miocardio, con elevación del ST, sin elevación del ST o angina inestable, se incluyen dentro del concepto de síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo forma parte de las enfermedades arteriales coronarias, que es un proceso patológico por acumulación de placa obstructiva en las arterias coronarias. Puede ser obstructiva o no obstructiva, que conduce a cambios funcionales en la circulación coronaria, y los pacientes con esta enfermedad aterosclerótica pueden desarrollar un espectro de síndromes clínicos que presenta diferentes grados de obstrucción de una arteria. Estos síndromes pues incluyen el síndrome coronario agudo, y estos se clasifican, como ya dijimos, con elevación o sin elevación del segmento ST. Y además el infarto se clasifica ya teniendo en cuenta que las enfermedades ateroscleróticas se incluyen dentro de estos síndromes coronarios. El infarto se subdivide en varios tipos basados en diferencias patológicas, clínicas y pronósticas, y ambos tipos estos tipos requieren de distintas estrategias de tratamiento. Bien, el diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial es muy importante para saber derivar a dónde y la prioridad que tiene de atención estos pacientes. Bueno, hay que no diferenciar, sino tener en cuenta que la terminología del término de daño al miocardio se determina cuando hay evidencia de que los valores de los biomarcadores
cardíacos, que son las troponinas cardíacas, están elevados al menos un valor por encima del límite superior de referencia. ¿A qué se refiere el límite superior de referencia? Bien, bueno, el límite superior de referencia se refiere es un valor de un biomarcador que puede ser establecido a través de tres formas, aproximadamente de tres formas. Bueno, uno, ¿cómo se obtiene este límite superior de referencia? Se hace un estudio en una población sana y se saca una media de los valores registrados en esta población estudiada. La segunda forma de sacar un límite de superior referencia es que se obtiene un valor umbral de esta población ya estudiada y ese valor umbral se refiere a el límite donde un paciente, una persona puede desarrollar una enfermedad. Y la tercera forma de sacar este límite superior de referencia es que se obtiene un valor, se obtiene este valor, esta media, y en la población sana y se divide entre percentiles, desde el 96 hasta el 99. En la situación de el infarto agudo al miocardio, para determinar que estos biomarcadores están por encima del límite de valor de referencia, se utiliza el percentil 99. Y en este aumento se considera agudo cuando este aumento aumenta en la caída de los valores de las troponinas. ¿A qué me refiero? A que este daño miocárdico se considera agudo cuando estos biomarcadores salen por encima del límite de medición o del límite de referencia y hay un aumento y una caída de los valores de estas. Bien, ¿qué son los biomarcadores de daño miocárdico y o infarto al miocardio? Bien, pues recordemos un poquito que la troponina son proteínas globulares, macroproteínas, que aproximadamente miden 70,000 Daltons y las cuales son liberadas al torrente sanguíneo cuando hay un infarto al miocardio por pérdida de la integridad de la membrana celular. Al momento en que hay daño a nivel celular y estructural, se liberan estas troponinas al torrente sanguíneo. Y estas troponinas son las responsables del aparato contráctil de las células miocárdicas, pertenecen a este aparato contráctil y son casi exclusivamente del corazón, del tejido cardíaco, perdón. Las troponinas cardíacas I y T son las más sensibles y específicas de un daño al miocardio, son las que se mandan a estudiar y se buscan en las muestras sanguíneas. Y estas aparecen en el suero sanguíneo entre 4 y 10 horas de iniciado el cuadro clínico, después del infarto al miocardio, y teniendo su pico más alto entre 12 y 48 horas. E incluso pueden permanecer elevadas de 4 a 10 días. Bien, entonces, la definición clínica de infarto agudo al miocardio se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por biomarcadores cardíacos. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos una muestra sanguínea de un paciente que llega con síntomas sugestivos, si los biomarcadores no salen sobre el límite superior del 99%, no es un daño al miocardio, no hay un daño al miocardio. Los síntomas sugestivos pueden ser manifestados, por otro tipo de situaciones. Y desde el punto de vista patológico, el infarto o el daño miocárdico es por la aparición de muerte celular miocárdica secundaria a una isquemia prolongada. Y bien, el infarto agudo del miocardio, si recuerdan, les comenté que se clasificaba en varios tipos. Hoy vamos a ver solo el tipo 1 y 2, que es lo que nos compete en el manejo de nuestro paciente que llega a la sala de urgencias en un código infarto. El primero es el infarto agudo de tipo 1,
que es aquel causado por una enfermedad coronaria aterotrombótica o enfermedad esclerotrombótica, aterosclerotrombótica, perdón, que suele precipitarse por una rotura o erosión de una placa aterosclerótica. Bien, aquí tenemos un poco un ejemplo visual de cómo hay, esta es nuestra arteria, nuestra arteria coronaria. Tenemos una placa ateroesclerótica, trombótica oclusiva. Aquí se muestra cómo la placa en su interior hay una rotura, una erosión. Se erosiona por el contacto frecuente con el flujo sanguíneo. Entonces se van desprendiendo poco a poco microtrombos de esta placa y lo que ocasiona una oclusión. Y aquí tenemos es una rotura de una enfermedad no oclusiva, pero aquí está cómo va ocluyendo poco a poco nuestra luz arterial. Bien, los criterios para determinar disculpen, bueno, los criterios de infarto agudo del miocardio tipo 1 para determinar qué es tipo 1, para clasificarlo dentro de es que es por la detección o aumento o descenso de los valores de las troponinas, con al menos un valor por encima del límite de percentil, del límite de referencia, y al menos uno de las siguientes condiciones para clasificarlo como infarto tipo 1. Bien, algunas de estas condiciones son síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por ecocardiografía de que el miocardio, tenemos tejido miocárdico ya no viable o anomalías regionales de la motilidad de sus paredes, o sea que hay hipocinesia de la movilidad de los ventrículos e identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria. Si vamos a clasificar nuestro paciente con un infarto tipo 1 cuando los biomarcadores recopilados en nuestras muestras sanguíneas muestren esta elevación y el paciente cumpla con alguno o más de estas condiciones clínicas con las que llegan a solicitar la atención médica. Bien, el infarto tipo 2 se clasifica todo aquel en el que el mecanismo fisiopatológico que conduce al daño miocárdico isquémico es por el desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno, por la rotura o aguda de una placa aterotrombótica no es característica del infarto agudo al miocardio tipo 2. Aquí se descarta la rotura de estas placas. Aquí lo importante es que hay un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. Un poquito más claro se ve en esta imagen, donde hay una aterosclerosis y desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, porque hay una disminución, hay una oclusión no total de esta arteria coronaria y el flujo sanguíneo que va rico en oxígeno y nutrientes, hay una disminución porque el volumen o el flujo normal que debe de tener esta arteria está disminuido por esta oclusión. Aquí mostramos que también puede haber un desequilibrio entre el aporte por un vasoespasmo o disfunción coronaria microvascular. Esto también puede ser propio de malformaciones genéticas de los vasos sanguíneos coronarios de los pacientes. Algunos pueden presentarlos. Y aquí, por ejemplo, una disección coronaria no aterosclerótica. Y aquí también puede haber un desequilibrio de oxígeno, de aporte de oxígeno, sin que haya una oclusión o una placa dentro de nuestra arteria coronaria.
Bien, iniciando con nuestro código infarto. El código infarto es una estrategia que se ha implementado y se ha ido mejorando para optimizar la atención que reciben nuestros pacientes. Es un código que se utiliza más que nada para salvar más vidas y hacer unas intervenciones oportunas antes de que haya más daño en miocárdico en nuestros pacientes. El código infarto está diseñado para minimizar tiempos muertos o tiempos en los que no se puede diagnosticar oportunamente este tipo de pacientes y optimizar y agilizar la atención a ellos mismos. Bien, pues nuestros objetivos es identificar a los pacientes que llegan con infarto agudo de miocardio, ya sea con elevación o sin elevación o una angina inestable, y hacer un triage eficaz para ir rápidamente a una reperfusión precoz. El alivio de la molestia torácica isquémica también es uno de nuestros objetivos porque puede enmascarar algún otro tipo de cuadros clínicos y es preciso aliviar esta molestia torácica para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Obviamente que también es prevenir eventos cardíacos adversos graves que se transcurren mientras la enfermedad o el infarto está en evolución y tratamiento de complicaciones agudas del síndrome coronario agudo que amenazan la vida. Dentro de esto podemos tener los trastornos de la conducción eléctrica del corazón, que son las arritmias cardíacas, que nos pueden llevar a una muerte súbita. Bien, ¿cuál es el actuar de enfermería en el código infarto? Nuestra principal objetivo es saber muy bien identificar cuáles son las diferentes presentaciones clínicas del infarto al miocardio. Recordemos que no todos los pacientes acuden a una atención a urgencias presentando los síntomas típicos. Hay unas variantes dentro de este grupo de pacientes que nosotros debemos de identificar bien y diferenciar ante una sospecha clínica de un infarto agudo al miocardio en evolución. Y lo más principal de estas manifestaciones clínicas, de estas presentaciones clínicas, debemos saber muy bien cómo valorar cuando nuestros pacientes llegan al servicio de urgencias con dolor en el pecho. Todo paciente que acude a urgencias y te dice, tengo dolor en el pecho, es un paciente altamente sospechoso de que está teniendo un infarto agudo o un daño miocárdico en evolución. Es el primer dato clínico de importancia. Y este también nos puede llevar a enmascarar otro tipo de situaciones. Por eso debemos de saber muy bien cómo diagnosticar o cómo clasificar nuestro dolor de pecho. Bien, la isquemia es el paso inicial en el desarrollo de un infarto y da lugar a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Los posibles síntomas isquémicos incluyen varias combinaciones de molestias torácicas. Puede haber molestias en las extremidades superiores, que se irradia esta mandíbula o al epigastrio, esto es al esfuerzo o en reposo. Y puede también manifestar equivalentes isquémicos como disnea o disfagia o síntomas neurovegetativos. Y una característica principal de la isquemia es el dolor y la molestia torácica. Bien, ¿cuáles son las principales causas de un dolor torácico? Bueno, hay que dividirlas entre las cardiovasculares y las no cardiovasculares.
Bueno, dentro de las primeras que son las cardiovasculares, los síndromes coronarios agudos son la principal causa de dolor torácico, ya sea con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, sin elevación del segmento ST y una angina inestable. También pueden presentar dolor torácico, la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, la miocarditis aguda, las crisis hipertensivas severas, las taquiarritmias, la cardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica y falla cardíaca aguda severa. Son las principales causas cardiovasculares que nos van a presentar un dolor torácico. Las no cardiovasculares es donde nosotros debemos hacer una buena diferenciación sobre nuestras causas. Puede ser las no cardiovasculares implican desde un paciente con un derrame pleural, neumotórax. Por eso debemos diferenciar cada una de ellas para evitar que un neumotórax nos conlleve a sospechar de esta causa de dolor que puede ser de origen cardiovascular. La hipertensión pulmonar, el trauma torácico, una fractura de costilla, también dan dolor, molestias torácicas. Y un estado mental alterado también nos presenta síntomas o puede ser síntomas de un infarto agudo de miocardio por un estado de ansiedad tan elevado en el paciente que se puede hacer creer que el paciente está cursando con un infarto. Bien, aquí los signos y síntomas que pueden presentarse en un infarto agudo de miocardio, les comento que el principal siempre va a ser el dolor torácico, pero aquí este dolor tiene ciertas características. Bien, cuando el paciente llega a nuestro servicio de urgencias y pues nos dice, tengo un dolor en el pecho, nosotros debemos de hacer una buena anamnesis preguntando, ¿por cuánto tiempo ha usted presentado este dolor? ¿Es constante o al esfuerzo, al no esfuerzo? ¿Es constante? ¿Su duración ha sido por lo menos de 20 minutos o más? ¿Su localización es, es de tipo punzante, opresivo? ¿Hacia dónde está localizado el dolor? Si está retroesternal, que se irradia a epigastrio hasta los omóplatos, que puede presentar dolor en el hombro, en el cuello, en la mandíbula, brazos, espalda. Nosotros debemos de interrogar mientras nosotros estamos valorando conjuntamente el demás cuadro clínico a nuestro paciente para saber que este es un dolor típico en un cuadro de infarto agudo al miocardio. Aparte de la molestia cardíaca, de la molestia torácica, si presenta aturdimiento, mareo, síncope, sudoración, náuseas, vómito, debilidad. Recuerden que los pacientes, especialmente en los diferentes grupos de edad, y hombres y mujeres se presentan de forma diferente los síntomas y los signos de un infarto agudo miocardio. Si recordemos que en mujeres jóvenes o pacientes con diabetes y adultos mayores se puede presentar de una forma atípica, con falta de aire, disnea, sudor frío o un síncope, y no precisamente un dolor. Los pacientes con una enfermedad metabólica como la diabetes mellitus tipo 2, ya muy avanzada, hay mucho daño microvascular y recordemos que por el mismo proceso de la enfermedad de la diabetes se pierde mielina en los vasos sanguíneos, en los nervios, en las terminaciones nerviosas, perdón, y muchas veces estos pacientes no presentan dolor. No presentan dolor, no hay un dolor típico, sino que llegan y te dicen, me siento mal, muy fatigado, con molestias, y teniendo el antecedente de que es un paciente con una diabetes tipo 2 de muchos años de evolución, pues es un dato importante que debemos de tener en cuenta porque no todos los pacientes pueden presentar un dolor típico.
pero aún así debemos de tener en cuenta muy bien cómo diferenciar y cómo clasificar este dolor como como un síntoma de típico de un infarto agudo al miocardio. Bien, otros signos, síntomas que se pueden presentar son respiración entrecortada súbita, que puede aparecer o no con molestia torácica, hipotensión arterial, taquicardia o bradicardia, bloqueos, etcétera, hipotermia, palidez y conjuntamente también esta alteración del estado mental por una disminución del aporte de oxígeno de nuestros pacientes que nos lleva a una alteración mental por la hipoxia. Bien, cuando nuestro paciente llega al triage y nos dice, tengo dolor y presenta algunos síntomas neurovegetativos, inmediatamente el personal que está asignado a esta área le va a asignar al paciente su código rojo su color rojo, disculpen, como una atención prioritaria, ya que en el servicio del triage solamente se clasifican los tiempos de atención de los pacientes. Un paciente que llega con un dolor o con síntomas neurovegetativos, siempre se le va a dar prioridad máxima, ya que no podemos saber si es un cuadro clínico típico de un infarto agudo de miocardio o es otro tipo de situación, ya que en el triage solamente se hace una valoración rápida de los signos y síntomas de los pacientes para poder clasificarlos. Entonces, simplemente con el paciente llegar con un dolor torácico, una molestia torácica, un dolor en el pecho, se le da prioridad máxima. El personal de triage lo deriva a la sala donde se le va a dar una atención oportuna a este paciente y hacer ahí las intervenciones y el diagnóstico diferencial, y ya sea a una sala de urgencias de observación o en una sala de choque. El responsable de definir a qué área va a ingresar nuestro paciente es nuestro médico urgenciólogo. Bien, nuestro paso 1, si nos ingresa a cualquiera de estas dos áreas, siempre va a ser identificar las molestias y diferenciar las molestias torácicas y clasificarlas, cuáles son las típicas que se presentan en una isquemia. La manera, pues ya vimos cuáles son nuestras principales causas de dolor, ya sean cardiovasculares o no cardiovasculares. Entonces, el primer paso es clasificar nuestras molestias torácicas de isquemia y de interrogar sobre el dolor, duración, tipo y localización, que también ya lo hizo nuestro personal de triage, y para saber de cuánto tiempo disponemos de iniciado el cuadro clínico para darle una terapia de reperfusión oportuna a nuestro paciente. Recordemos que nuestro límite del contacto con el médico para que estas terapias cumplan su objetivo son 120 minutos. Entonces debemos bien de diagnosticar bien nuestro dolor. En conjunto, mientras nuestro médico urgenciólogo va haciendo este tipo de anamnesis nosotras mismas, nosotros debemos de empezar con nuestras intervenciones, que es monitorizar al paciente. Monitorizar al paciente es lo que nos va a dar la pauta ya más específica. No solamente nos guiamos por los síntomas del paciente, sino ya vamos a tener un registro clínico de los signos que nos está presentando nuestro paciente en nuestra evolución, y lo primero es hacer una monitorización no invasiva, rápida a nuestros pacientes para proporcionarles el soporte vital básico. Recuerden que la gran mayoría de nuestros pacientes pueden llegar
por su propio pie, acudieron a pedir atención médica, pero algunos nuestros familiares llegan al servicio con nuestro paciente inconsciente y en el cuestionamiento perdió la conciencia, estaba hablando con él y me dijo, me duele aquí, me duele el pecho y pierde la conciencia. Algunos llegan con su propio pie, algunos no. Entonces, lo más importante y lo más rápido que podamos monitorizar a nuestro paciente es la forma más oportuna para empezar el diagnóstico. Y porque recordemos que hay que minimizar los tiempos, porque ya no sabemos cuánto tiempo ya tiene de evolución este paciente y nuestros minutos cuentan. Y al monitorizar un paciente no invasivo, recordemos que es presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, muy importante, y nuestro trazo electrocardiográfico. Y vamos a iniciar con también nuestro aporte de oxígeno. Vamos a iniciarlo con puntas nasales a un flujo, lo vamos a titular el flujo de 2 a 4 litros por minuto. Importante es mantener una saturación por arriba del 90%. Si nuestro paciente llega con un valor basal de saturación del 90%, hay que empezar con la administración de oxígeno. Siempre, si nuestro paciente llega con datos de disnea e hipoxia, iniciar oxigenoterapia. Si no, hay que esperar un poco. Recordemos que el oxígeno a altas concentraciones causa y deriva a más vasoconstricción. Entonces, el oxígeno hay que titularlo y aplicarlo de acuerdo siempre a nuestros signos y síntomas que nos presenta nuestro paciente. Y una línea de referencia es nuestra saturación de oxígeno. Si nuestro paciente no presenta datos de dificultad respiratoria y hay una saturación de oxígeno óptima, hay que esperarnos con el oxígeno. Bien, la siguiente intervención importante que debemos de hacer el personal de enfermería es un acceso venoso. Un acceso venoso ya si nuestro paciente necesita un soporte vital avanzado, rápido, que forma parte de nuestro algoritmo de reanimación cardiopulmonar avanzada en una atención de urgencia. De preferencia debe de ser una vía venosa periférica con un calibre de 18 a 20 French en el brazo izquierdo. Siempre recuerden que siempre nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares que van a requerir una angioplastía, necesitamos canalizar esta vía periférica en nuestro brazo izquierdo. Conjuntamente, mientras nosotros canalizamos nuestra vía, hay que tomar las muestras sanguíneas para buscar nuestros biomarcadores, que son también lo que nos van a ayudar en nuestro diagnóstico, y la glucometría. Glucometría conjuntamente, la glucosa capilar es muy importante también para evitar un evento adverso dentro de la misma atención. Recuerde que también nuestros pacientes no son de todos los grupos de edad, mayormente jóvenes, adultos mayores, y los adultos mayores nos pueden llegar con trastornos de glicemias por las características que tienen nuestros adultos mayores. Muchos dejan de comer y viven solos, etc. Entonces, la monitorización de la glucosa también es muy importante. Y igualmente, si nuestro paciente es diabético de crónico, con un mal control de la glucosa de su tratamiento de base, pues también ahí vamos a notar esa hiperglicemia o hipoglicemia que nos pueden presentar nuestros pacientes. Bien, ya teniendo nuestra vía venosa, monitorizado a nuestros pacientes, hay que aliviar el dolor. Si nosotros no aliviamos oportunamente el dolor de nuestro paciente, nos va a dificultar aún más hacer un diagnóstico diferencial efectivo.
Recomiendan el uso de morfina, ya que la morfina es un venodilatador muy eficiente y también presenta beneficios hemodinámicos. Las consideraciones especiales de la morfina es que si nuestro paciente llega con una inestabilidad hemodinámica, no se puede dar, ya que conlleva a más venodilatación y si nuestro paciente llega con un hipotenso, inestabilidad hemodinámica, etcétera, nos puede complicar el cuadro aún más. Pero si nuestro paciente llega con una presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio o el 30 milímetros de mercurio abajo de la presión arterial de inicio, podemos utilizar morfina y que nuestra frecuencia y nuestro estadio de alerta esté en una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, que nuestro patrón respiratorio no tenga alteraciones, que no tenga disnea, que no tenga hipoxia, podemos utilizar morfina. Si en nuestros hospitales o en nuestro servicio de urgencias no contamos con este opioide, podemos utilizar nalbufina o buprenorfina. La dosis de inicio de la morfina siempre va a ser intravenosa en bolos de 2 a 4 miligramos en bolo, seguidos de 2 miligramos cada 15 minutos hasta que ceda el dolor. Si cede el dolor, ya no hay que administrar. Y siempre hay que estar monitorizando el estado hemodinámico de nuestro paciente conjuntamente con estado de conciencia y patrón respiratorio. La siguiente, aliviamos dolor y continuamos con nuestro protocolo de medicación vía oral. Y nuestro siguiente paso es los antiagregantes plaquetarios. Vamos a hacer continuando con esto, disculpen, la nitroglicerina también se utiliza como es un potente venodilatador, se utiliza para también aliviar las molestias y el dolor torácico. La nitroglicerina se deberá de aplicar en dolores isquémicos, salvo en contraindicaciones, como por ejemplo si nuestro paciente llega con una tensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, bradicardia por debajo de 50, taquicardia por arriba de 100 latidos por minuto, sospecha de un infarto del ventrículo derecho, si el paciente ha sido tratado con sildenafil, también es una contraindicación, pero la nitroglicerina se debe de aplicar un comprimido sublingual de 3 a cada 5 minutos y podemos llevar a máximo 3 dosis. O sea, nosotros podemos dar 3 dosis máxima como tope con la nitroglicerina. Y también si nosotros de primera intención manejamos este dolor torácico con morfina y si no cede, podemos dar nitroglicerina, pero siempre tenemos que estar muy al pendientes del estado hemodinámico del paciente, ya que recuerden que estos son unos potentes venodilatadores que nos pueden llevar a una hipotensión por el mismo efecto vasodilatador que tienen los medicamentos y podemos aquí utilizar ya sea reanimación con líquidos, si no está contraindicada, o iniciar vasopresores a microgramos kilo muy bajitos solamente para contrarrestar un poco los efectos venodilatadores de nuestros medicamentos. Aliviando nuestro dolor inmediatamente en conjunto, todas estas intervenciones se hacen en conjunto prácticamente casi al mismo tiempo, ¿no? Es tomar nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones. Recuerden que nuestras intervenciones diagnósticas son clasificar el dolor,
biomarcadores sanguíneos y nuestro trazo electrocardiográfico para determinar, clasificar si hay elevación o no hay elevación del segmento ST. Bien, nosotros nuestras intervenciones de enfermería, dentro de nuestras acciones es tomar estos electrocardiogramas. Un segundo. Bien. Recordando un poquito cómo vamos a colocar nuestros electrodos, cómo vamos a hacer nuestro electrocardiograma. Nuestro electrocardiograma consta de las derivaciones bipolares, que son las que van en los miembros, en los miembros superiores y en los miembros inferiores, que es de 2, de 1, de 2 y de 3. Las aumentadas de los miembros que son ABR, ABL y ABF, y las derivaciones precordiales que van de B1 a B6. Las derivaciones precordiales se colocarán ya de acuerdo a la nomotecnia que todo mundo sabemos, que B1 va en el cuarto espacio intercostal, en el ángulo esternal derecho, B2 igualmente en el cuarto espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo, B3 es equidistante entre B2 y B4, B4 va en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, y entre B2 y B4 vamos a colocar B3, B5, línea media axilar anterior a nivel de B4 horizontalmente, y B6 va en la línea media axilar a nivel de B4 horizontalmente. Aquí debemos de tener precauciones siempre cuando vamos a iniciar nuestra colocación de vamos a tomar nuestro trazo electrocardiográfico, siempre vamos a lavarnos las manos con todos nuestros pacientes. Recuerden que es la regla de oro en atención al paciente, lavarse las manos, identificar al paciente y aplicar los electrodos en las posiciones correctas. Vamos a comprobar el adecuado funcionamiento de nuestro aparato electromédico, que los latiguillos no estén enredados, torciados, que nuestro paciente, al momento de nosotros identificar a nuestro paciente, vamos a retirarle todos los objetos de metal. Recuerden que pues conjuntamente ingresa a la sala de choque y nosotros empezamos a retirarle todos sus objetos personales, su ropa, etcétera. Vamos a verificar que no haya nada que interfiera con la señal del electrocardiógrafo, perdón. Y de nuestro electrocardiograma, y vamos a tener nuestra zona torácica limpia para que no haya interferencias. En el caso de los hombres, si tienen un vello muy profuso en el pecho, hay que ver la necesidad de tener que rasurar, ya que el vello causa muchísima interferencia en la señal electrocardiográfica. Limpiar y retirar el exceso de grasa, de suciedad, ya sea con agua o jabón o con una gasa empapada con alcohol, retirar la mayor grasa que se pueda, y para que nuestros chupones se adhieran adecuadamente a nuestra piel. Y preparar al paciente y siempre mantener la privacidad de nuestro paciente. Nuestro paciente debemos de evaluar la capacidad de permanecer en decúbito supino e inmóvil mientras tomamos el electrocardiograma, mantener su privacidad, exponer el tórax, etcétera, mantener nuestra cabecera a 30 grados y indicarle que no hable y que no cruce las piernas mientras estamos tomando el trazo electrocardiográfico. Después corroboramos de que no haya ninguna interferencia.
el médico valora antes de imprimir el trazo, si valora y clasifica nuestro segmento ST. No hay ningún problema, se retiran para evitar también minimizar el tiempo de que si nuestro paciente, mientras se le está tomando el electro, vemos que necesita una intervención urgente porque está presentando arritmias ventriculares, un bloqueo muy severo, hay que hacerlo rápido. Limpiamos nuestra zona y retiramos los electrodos y continuamos con nuestro algoritmo. Después de clasificar nuestro segmento ST, nuestro médico responsable va a elegir la estrategia. Aquí ya tengamos en cuenta que ya sabemos de cuánto tiempo disponemos para derivar a nuestro paciente a una vamos a elegir en base a nuestro tiempo qué estrategia de reperfusión vamos a elegir. Si nuestro paciente llega, si vamos a elegir nuestra angioplastia primaria, esta debe de cumplir que deben ser dentro de los primeros 90 minutos, que esta se va a poder realizar dentro de los primeros 90 minutos después de activado el código infarto. Esto es a lo que llevamos tiempo puerta-balón. Si nuestra angioplastia o nuestra intervención coronaria percutánea primaria va a sobrepasar más de los 90 minutos por cuestiones independientemente del cuadro o de inicio del paciente, vamos a tener que iniciar o optar por nuestra estrategia número 2, que es la terapia fibrinolítica. Que esta va a ser siempre tengamos en cuenta que estas dos estrategias son óptimas y tienen un alto éxito si se realizan en los 120 minutos primeros de nuestro paciente, que nos presenta nuestro cuadro clínico. Y si, por ejemplo, la angioplastia primaria va a sobrepasar los 90 minutos, vamos a iniciar con una terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos del primer contacto. A esto lo llevamos tiempo puerta-aguja. Y estos dos deben de estar disponibles, los debemos de realizar dentro de los primeros 120 minutos. Bien, entonces nuestros pacientes, regresando un poquito a nuestra clasificación del segmento ST, me faltó comentar aquí cómo vamos a clasificar este segmento, qué características tiene este segmento ST para nosotros integrarlo dentro de nuestro diagnóstico como un infarto agudo al miocardio en evolución. No vamos a adentrarnos dentro de la electrofisiología porque es un tema muy extenso. Vamos a recordar unas pequeñas reglas básicas que todo personal sanitario. Bien, aquí tenemos un complejo electrocardiográfico, un complejo QRS, su onda T, su intervalo PR, su segmento P, su intervalo PR, su segmento PR, su onda Q, que es un tercio menor de lo que es nuestro complejo QRS. Nuestro punto J es la unión entre la onda S y nuestra onda T.
Este punto J se localiza aquí. Este es donde vamos a ver que nuestro segmento está elevado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma, de un trazo de electrocardiograma con elevación del segmento ST. El inicio de la onda Q se señala con, aquí está el inicio de nuestra onda Q, R, S, este es nuestro punto J. La diferencia entre esta y la onda T es nuestra elevación del segmento ST. ¿Verdad? Bien, aquí tenemos un complejo Q. Este es nuestro punto J. Este es un complejo normal, podría decirse, con adecuado voltaje, onda P, bla, bla, bla. Y continuamos y morfológicamente ya está alterado nuestro trazo electrocardiográfico porque para empezar, otro signo de un segmento ST normal es que es isoeléctrico. Se mantiene sobre la misma línea isoeléctrica del trazo. Cuando hay una elevación ya no es isoeléctrico, ya nuestro punto de unión con la siguiente onda T desaparece y es la elevación del segmento ST. Aquí hay otro ejemplo, aquí nuestra línea de base, nuestra onda P. Aquí no vemos la presencia de ondas muy patológicas. Aquí está la elevación del segmento. Nuestro punto J es aquí. Recordemos que el punto J debe de ser isoeléctrico junto con el segmento ST. Nuestro punto J ya está mayor de 0.04 segundos y nuestra elevación del segmento ST. La altura debe de ser de más de 2 milímetros o 80 milisegundos de duración para una elevación del segmento ST. Bien, este es ejemplos. Este es un trazo, un segmento normal. Esto es a minutos de que empieza el cuadro clínico. Vemos cómo va perdiendo su morfología normal. Minutos y horas, ya no es totalmente isoeléctrico, ya nuestro punto J está elevándose a hacer hasta el signo de bandera. Horas y días y un infarto ya de más de días de evolución. Bien, aquí retomando un poco nuestro diagrama de flujo, recordemos que 120 minutos sin elegir la estrategia de reperfusión, angioplastía primaria o terapia fibrinolítica. La angioplastía sí va a estar disponible en los primeros 90 minutos, si no se opta por la segunda opción que es la de reperfusión con terapia de fibrinolítico y continuando con si nosotros elegimos nuestra terapia con fibrinolítico, el fibrinolítico de elección siempre va a ser el tenecteplasa. Desafortunadamente a veces no contamos con este recurso, con este medicamento y nosotros lo que manejamos aquí en nuestra institución es el alteplasa. Muchos ya en alguna ocasión ya han tenido contacto con este medicamento. Viene con su dosificado, viene su polvo liofilizado, su bayoneta para la reconstitución y su diluyente. Recordemos que antes de nuestra administración y preparación de medicamentos siempre debemos de lavarnos las manos, utilizar nuestros correctos en la administración de medicamentos. En el medicamento siempre debemos de los 5 correctos frente a paciente y los 5 correctos antes de frente a paciente. Frente a paciente, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta horario correcto y no frente al paciente, caducidad del medicamento, características del medicamento, todo lo que es, yo lo preparo, yo lo administro y yo soy responsable de medicamento. Siempre hay que tener en cuenta nuestros 10 correctos al momento de preparar nuestro
Alteplasa. Nuestro régimen de dosificación se basará en que debe de ser dentro de los 90 minutos que tenemos disponibles de iniciado el cuadro clínico y que estos deben de ser dentro de las 6 horas de iniciado los síntomas de infarto agudo a miocardio. No debemos de pasarnos de este límite de tiempo, ya que si nuestro paciente sobrepasa las 6 horas, esta terapia de reperfusión ya no es tan eficaz, ya no es recomendable. Bien, nuestra dosificación de nuestro alteplasa va a ser de acuerdo al peso de nuestros pacientes. Por lo regular, si llega un paciente con un peso igual o mayor de 60 kilos, nuestras dosis van a ser 15 miligramos en bolo IV, seguido de 50 miligramos en bomba de infusión continua por 30 minutos, e inmediatamente terminados estos 30 minutos va a continuar con los siguientes 35 miligramos restantes del vial en bomba de infusión continua por 1 hora. Esto nos hace total de un periodo de infusión de 90 minutos, ya siendo la dosis máxima de 100 miligramos. Si nuestro paciente presenta un peso menor a 60 kilos, nuestra dosificación va a ser a la mitad. Vamos a pasar 7.5, acá van a ser 35, ya van a 30, para que nuestra dosis total no sean los 100 miligramos totales. Mientras nosotros estamos perfundiendo nuestro fibrinolítico, recordemos que antes y después de administrar nuestro fibrinolítico, debemos de lavar nuestra vía con suero fisiológico. Se recomiendan 10 mililitros antes y después. Y mientras estamos perfundiendo nuestro fibrinolítico, debemos de estar monitoreando nuestras constantes vitales, nuestro estado hemodinámico y, sobre todo, nuestros cambios en el electrocardiograma. Ya que dentro de la reperfusión, mientras nuestro fibrinolítico hace su función dentro del lisa ese trombo que está obstruyendo nuestra arteria coronaria y nos está provocando este cuadro clínico, mientras nuestro fibrinolítico ataca y lisa este trombo, no solamente hay cambios dentro del vaso sanguíneo de la arteria coronaria, sino que si nuestra oclusión, nuestra isquemia ya está también dando trastornos en la conducción eléctrica porque se pierde esa conducción por la isquemia y porque no hay una adecuada perfusión en nuestros vasos sanguíneos, al momento de que nuestro fibrinolítico está haciendo su efecto, podemos tener alteraciones también eléctricas de nuestros marcapasos naturales, fisiológicos, dependiendo de dónde está localizado nuestra obstrucción, nuestra isquemia. Entonces, también podemos presentar arritmias en la reperfusión. Por eso es importante tener monitorizado al paciente mientras estamos perfundiendo nuestro fibrinolítico. También vamos a monitorizar los efectos adversos a la terapia de fibrinolítico. Esto quiere decir que haya sangrado, presencia de sangrado en mucosa gingival, nasal, incluso también de las punciones, de los sitios de punción. De preferencia siempre se debe de solamente puncionar una sola vez. En casos hay pacientes que llegan con diferentes características vasculares que no podemos tener muy fácil acceso rápido, y también debemos de estar monitorizando que si funcionamos más de una vez para un catéter venoso periférico, debemos de verificar que no esté sangrando del punto de la punción y que no haya datos de inestabilidad hemodinámica. Siempre inestabilidad hemodinámica y hipotensión, hipertensión, taquicardias, etc. Y debemos de tener siempre nuestro caro rojo y nuestro monitor desfibrilador funcionales, completos y cerca de nuestra unidad donde estamos atendiendo a nuestro paciente.
¿Y por qué? Porque, como ya les comentaba, va a haber estos trastornos del ritmo por la perfusión, por la reperfusión. Y si nuestro paciente, antes del inicio de la reperfusión, está estable, pero por efecto de la estrategia de reperfusión, puede haber una inestabilidad. El paciente no puede complicarse en cualquier momento de nuestro diagrama de flujo. En el momento en que le estamos quitando los objetos personales, en el momento que le estamos canalizando una vía periférica, nuestro paciente es un paciente altamente inestable, simplemente por el riesgo que hay de estos trastornos del ritmo que se presentan por la isquemia miocárdica que hay. Entonces, siempre tenemos que tener nuestro carro rojo, nuestro carro de parada, funcional, completo y cerca de nosotros. Vamos aquí, en nuestros trastornos del ritmo, siempre vamos a guiarnos y a tener nuestro algoritmo de paro cardiorrespiratorio según la AJA, que todos ya tenemos, que estamos muy relacionados con ellos. Lo primero es que valorar al paciente, responde, no responde, ver si hay pulso, no hay pulso, si lo tenemos monitorizado, ver si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si nuestro paciente nos presenta un ritmo desfibrilable, nuestras arritmias ventriculares son comunes en esta etapa temprana del infarto agudo miocardio. La muerte súbita cardíaca por infarto fuera del hospital se deben a unas fibrilaciones ventriculares y es menos frecuente la TB sostenida, la taquicardia ventricular. Luego de una oclusión de una arteria coronaria suceden múltiples cambios en el miocardio ventricular, y se han dividido en dos fases, la fase 1A y B y la fase 2. Continuando con la clasificación de las fases, entonces quedamos que se dividen en dos fases, la 1 y la 2. Bien, la fase 1 se extiende desde el minuto 2 hasta el minuto 30 y es característicamente reversible. Se divide en la 1A, va del minuto 2 a los 10 minutos, el 50% de las muertes súbitas sucede en esta fase, porque si se dan cuenta, el tiempo en el que se presentan las arritmias en esta fase, el paciente muchas veces no está dentro de una institución hospitalaria, está en casa, está en trabajo, está incluso en la calle. Entonces, muchas de nuestras muertes súbitas por fibrilación ventricular se suceden en estos minutos, porque es cuando no están en contacto con una monitorización no invasiva, no están dentro de un hospital. El 1B o la fase 1B va de 15 a los 30 minutos. Las arritmias evolucionan más frecuentemente a fibrilación ventricular si la reperfusión no se logró a los 30 minutos. Y esta fase evoluciona a la fase 2. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se visualiza una taquicardia ventricular monomorfa. Recordemos que no vamos a centrarnos mucho a electrocardiograma, esto es tema aparte, solo es tener en cuenta de que si tu morfología de tu trazo no eres muy un personal lego en interpretación de arritmias, pero esto vamos a hacer versus de un complejo normal a uno, esto se ve totalmente anormal. Entonces, si no eres muy lego, simplemente no sabes clasificar una taquicardia, no sabes identificar un flúter ventricular, esto es conforme a la práctica y conforme a uno va adentrándose dentro de la interpretación electrocardiográfica. Pero estamos de acuerdo que esto es totalmente anormal a un complejo QRS precedido de una onda T, con su segmento ST isoeléctrico.
las reglas básicas para interpretar un electrocardiograma. Esto es totalmente anormal. Una taquicardia ventricular monomorfa que es, no hay variaciones. Esta es una monomorfa y una polimorfa. Variaciones en el caso de los complejos. Estos ritmos son desfibrilables, un flúter ventricular, y una fibrilación ventricular. Estos tipos de ritmos nos va a presentar nuestro paciente antes de la terapia de reperfusión y dentro de la terapia de reperfusión. Y también puede hacer una parada cardíaca y presentar. Si ahí siempre tenemos que tener en cuenta y estar siempre valorando y teniendo nuestro algoritmo de reanimación cardiopulmonar, porque nuestro primer punto y siempre nuestro punto de partida es vigilar el estado de conciencia de nuestros pacientes. Si nuestro paciente iniciamos nuestra terapia sin manejo de la vía aérea avanzada, sin nuestro paciente sometido a una sedación profunda, nuestros pacientes están conscientes. Si el paciente queda inconsciente y hay una alteración electrocardiográfica, revisar pulso e iniciar maniobras de reanimación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que estar muy pendientes de nuestros trastornos, de nuestro ritmo cardíaco. Les repito, si no somos muy legos en interpretación o en diagnóstico o en ponerle nombre y apellido a una arritmia, recuerden que esto es totalmente anormal, el paciente está anormal, pérdida de la conciencia, no hay, o una línea isoeléctrica, los complejos QRS se van alargando, hay bradicardias, todo ese tipo de cosas tenemos que estar muy atentos para dar una atención oportuna. Y aquí, y diferenciar de nuestros ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Una taquicardia ventricular, supraventricular, polimorfa, una fibrilación ventricular, los no desfibrilables es una actividad eléctrica sin pulso y asistole. Siempre es manejo desfibrilador, RCP desfibrilador, RCP adrenalina. Y teniendo en cuenta esta monitorización, estas intervenciones, vamos a darle, si nuestro paciente presenta o necesita una reanimación cardiopulmonar de urgencia, una desfibrilación y hay disminución del estado de conciencia, porque recuerden que estamos reperfundiendo y estamos aplicando un medicamento que tiene un alto riesgo de presentar no solamente sangrados locales, sino también sangrados neurovasculares. Y si nuestro paciente no sabemos realmente qué complicaciones arteriovenosas genéticas tenga nuestro paciente, así que nuestro paciente puede tener un deterioro del estado de conciencia súbito sin alteración del trazo electrocardiográfico, y esto quiere decir que posiblemente tuvo un evento vascular cerebral y ahí va a haber la necesidad de manejar vía aérea avanzada con nuestra secuencia rápida de intubación, y someterlo a ventilación mecánica. Y nuestros pacientes, les repito, son una serie de complicaciones y de eventos adversos que pueden presentarse en el periodo de atención. Así que nosotros, nuestras intervenciones en el manejo de la vía aérea, que ya lo hemos tratado y lo hemos visto y lo hemos manejado, es ventilación protectora, secuencia rápida de intubación. Esa es la clave para un manejo avanzado de la vía aérea. Tener siempre nuestro carro de parada disponible. Y en base a todas nuestras intervenciones es la optimización y la rápida administración de nuestras intervenciones es
cómo nosotros vamos a favorecer el pronóstico de nuestro paciente y restablecer prontamente lo mejor que se pueda su salud, tanto para la función y para la vida. Si nuestro paciente presenta o no presenta complicaciones, siempre se les va a dar de preferencia el paso a la unidad de cuidados intensivos, ya que son pacientes que, les repito, su inestabilidad o su riesgo de presentar una arritmia letal no solamente es dentro de las primeras 6 horas de intervención, los primeros 90 minutos de intervención médica, sino que inclusive dentro de la sala de hemodinamia, durante el proceso de angioplastía, de reperfusión mediante los stent, puede haber también complicaciones, puede haber eventos adversos dentro de nuestra sala de hemodinamia, así que nuestros pacientes deben de estar monitorizados las 24 horas por el personal especializado en pie de cama en nuestras terapias intensivas. Es muy importante tener en cuenta de que nuestros pacientes cardiovasculares son pacientes que no se comportan de la misma forma esperada que otros, todos se comportan de forma diferente, así que debemos de estar conscientes de que una monitorización apegada a ellos es muy importante. Y pues para finalizar, el tiempo es músculo. En los infartos del miocardio hay una relación muy clara entre la recuperación del corazón y el tiempo que pasa hasta que intervenimos. Cuanto más tardemos, menos músculos se conservan. Y pues los invito a seguir adentrándonos en este mundo de la electrocardiografía, de mejorar nuestras competencias para dar una óptima atención a nuestros pacientes. Es un tema muy largo, muy complicado, pero si nosotros podemos diferenciar pequeñas cosas y tener en cuenta nuestras intervenciones prioritarias, nosotros vamos a poder dar una atención óptima. Y seguir capacitándonos, seguir estudiando este mundo tan complejo que es la electrofisiología, la cardiología, para dar una buena atención a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención, me despido, les mando un cordial saludo, hasta luego.